Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Apostolado Católico Anahuí. Hoy nuevamente en su programa Palabra en Laudes vamos a estar reflexionando en la lectura que nos propone la Iglesia para la liturgia de las horas, específicamente la oración de las laudes, la oración de la mañana. Y la misma está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 7. Pues sin más ni menos vamos a proclamar esta palabra de Dios. El agiógrafo nos dice lo siguiente: el Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, esta lectura que acabamos de proclamar, como ya dije, está tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 7. Y este capítulo 50, para que vayamos entrando en el contexto de esta palabra de Dios, es el tercer cántico del siervo sufriente. ¿Sí? Recordemos que el profeta Isaías nos habla de ese siervo sufriente. Tres cánticos del siervo sufriente, ¿verdad? Entonces, aquí es importante poder y saber discernir el contexto mesiánico, ¿verdad? El Mesías, la palabra Mesías, es lo mismo que la palabra Cristo. Ambas significan aquel que ha sido ungido, ¿verdad?, para una función dada por Dios. Pues Cristo, como Hijo de Dios, para nosotros los cristianos es el Mesías, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces tenemos que entender que el libro del profeta Isaías tiene tres autores distintos. Esto es bien importante porque cada autor en cada autor, ¿verdad?, hay un contexto histórico distinto. Por ejemplo, el primer Isaías, primer autor, tenemos los capítulos del libro del profeta Isaías del 1 al 39, ¿verdad? Ya aquí está básicamente dentro del contexto histórico del destierro de Babilonia. El segundo Isaías tenemos los capítulos del 40 al 55. Aquí ya se ve ese sentido esperanzador, ¿verdad? Y es aquí que es donde se nos narra los tres cánticos del siervo sufriente. Ese es dentro de este segundo autor del libro de Isaías. Y el tercer autor, al primero le llaman Isaías, al segundo Deutero Isaías y al tercero Trito Isaías, que son los capítulos 56 al 66. ¿Ven? Entonces, siempre la palabra de Dios, los textos bíblicos, tienen lo que se llama un contexto inmediato y un contexto amplio, ¿verdad?
Aquí no me refiero ya al contexto cultural, al contexto histórico, no, sino lo que sucedió antes y lo que sucedió después. Algunas veces el contexto inmediato es solamente lo que sucedió antes, porque si, por ejemplo, aquí tomamos un texto que está al final del capítulo, pues simplemente lo que sucede antes es el contexto inmediato. El contexto amplio es lo que está sucediendo en todo el capítulo, o por así decirlo, el tema central de ese capítulo. Y esto es bien importante, pues, para cuando decidimos estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, veamos cuál es el contexto inmediato, perdón. Veamos, lo tenemos en el libro del profeta Isaías, del capítulo 48 al 50, ¿verdad? Y es, este es el contexto inmediato y es lo que está sucediendo dentro de el siervo sufriente, lo que padece, lo que está sufriendo, lo que padece. Y a la misma vez ese tono esperanzador que luego vamos a estar hablando un poquito más sobre eso, ¿verdad? Y el contexto amplio de este es el mismo cántico del siervo sufriente, ¿verdad? Lo que está sucediendo en todo ese capítulo. Bien, entonces, si para poder entender este cántico del profeta, del cántico del siervo sufriente en el profeta Isaías, es importante tener en cuenta lo que nos dice al principio el primer cántico del profeta Isaías, el primer cántico del siervo sufriente. Y esto lo tenemos en Isaías 42:1. Miren lo que nos dice. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien me complace, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Él dictará la ley a las naciones. Bien, si esto nos suena parecido, no es pura coincidencia. Veamos, vamos en nuestra mente a movernos siglos más tarde, cuando ya Jesucristo había nacido y va a comenzar su vida pública. ¿Qué sucedió? Pues el Señor es bautizado por Juan en el río Jordán. En ese momento surge lo que se llama una teofanía, que dice así: este es mi hijo amado, en quien me complazco. ¿Ven la similitud de ambos? ¿Verdad? Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, quien se complace, en quien se complace mi alma. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque así podemos ver cómo la palabra de Dios tiene una continuidad. ¿Verdad? Si ven que me enredo, es que estoy grabando por la mañana y por las noches tomo muchos medicamentos por mi condición de la espalda y otros padecimientos que estoy teniendo, y se me reseca la garganta mucho. Bien, entonces, en este texto, mis queridos hermanos, del tercer cántico del siervo sufriente, como ya dije, capítulo 50 del profeta Isaías, yo, después de haber leído y reflexionado este cántico, el tercer cántico del profeta Isaías, lo llamaría de la siguiente forma: el cántico del siervo sufriente y obediente. Porque vemos aquí la obediencia, y vamos a ver en los versículos que según vamos pasando esos, y vamos a tomar en cuenta simplemente no todo el capítulo, sino un capítulo antes y los que tomamos de la lectura, ¿verdad? Y también vamos a utilizar
del Salmo, un Salmo, el Salmo 37, versículo 7, ¿verdad? Que nos dice, encorvado totalmente, abatido, todo el día camino sombrío. Y aquí nos da ese matiz de lo que fue ese momento de la pasión, muerte, crucifixión, pasión, muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Que fue un momento difícil, que fue un momento físicamente no solamente agotador, sino pues destructivo para su cuerpo humano, ¿verdad? Por todas las llagas, por todos los cicatrices, por toda la sangre por donde quiera. En Puerto Rico le decimos sangre a montón, ¿verdad? Entonces vemos cómo el versículo 5, ¿verdad?, se puede visualizar en contraposición de lo que en los profetas del Antiguo Testamento se ve con Israel. ¿Qué se ve? ¿Qué Israel constantemente, qué los profetas le están diciendo al pueblo de Israel? Que tienen que ser obedientes. Y aquí la obediencia, aquí se denota la obediencia del siervo sufriente. Por eso que yo digo, caramba, yo le llamaría a este cántico el cántico del siervo sufriente y obediente, ¿verdad? Entonces, vemos esa desobediencia del pueblo de Israel una y otra vez. Y no solo del pueblo de Israel, sino también de los reyes, de la corte, de la gente que está en ese ambiente del rey de Israel. Hubieron reyes que fueron muy obedientes, pero muchos de los reyes de Israel no lo eran. El mismo Salomón, que construyó templos, ¿verdad?, fuera de Jerusalén, fuera del templo de Jerusalén, construyó templos paganos también. Y bueno, aquí esto es bien importante tenerlo, se ve muy plasmado esa desobediencia y la contraposición de la obediencia del siervo. Si leemos en el versículo 4, uno antes, que no lo leímos, porque la lectura está tomada del el capítulo 50, versículo 5 al 7. Pero si leemos el versículo 4 de este mismo capítulo 50, podemos visualizar que Jesús se hizo discípulo del Padre. Y esto a veces es bien chocante porque, claro, Jesús tuvo sus discípulos en su vida terrena y cada uno de nosotros los bautizados estamos llamados a ser discípulos, pero Él supo ser discípulo del Padre. ¿Por qué? Primero, porque fue obediente. Segundo, porque fue fiel al mandato. Cuando le decían, especialmente lo vemos en el Evangelio de San Juan, cuando le dice una y otra vez, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, ¿verdad? Y ahí lo vemos como cumpliendo en obediencia la voluntad del Maestro, que en este caso es el Padre Dios, el Abba Padre. Por eso esa relación tan íntima de Jesús con su Padre en la oración, ¿verdad? Y entonces la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros, ¿estamos usted y yo también me tengo que contar aquí, ponerme en esa pregunta, ponerme dentro de esa pregunta? ¿Estamos dispuestos a hacernos discípulos con una escucha obediente y sumisa? Esa es la pregunta que yo quiero dejarle a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. ¿Estamos dispuestos a ser discípulos de forma obediente y sumisamente? ¿Ok? Y entonces, pues, en nuestra reflexión veremos cómo estamos caminando en ese sentido, ¿verdad? Entonces, miren, si vamos a hablar de obediencia, el simple hecho de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo ya fue obediencia, ¿ok? Y
los cristianos católicos y no católicos, sí, yo sé que me van a decir, tienes razón, el Señor fue obediente. Pero esa obediencia en la encarnación, y yo sé que esto no le va a gustar a mis hermanos protestantes, vino por María. Vamos a poner la situación a modo de situación hipotética. Que María, cuando el ángel le dio el mensaje, recordemos que la palabra ángel significa mensajero. Cuando el ángel le da el mensaje de parte de Dios, que él quiere que sea la elegida, la madre de su Hijo eterno, la madre de Dios, en el sentido de que Dios es hombre y Dios verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Si María hubiese dicho que no, ¿qué hubiese pasado? Muchísimas consecuencias se pudieron haber dado de eso. Pero como María fue obediente y le dio el ejemplo primero de obediencia a su Hijo. Por eso es importante, Padre, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ser obedientes. Yo soy obediente a mi esposa, no solamente porque no le soy infiel, sino que yo trato de cuando ella quiere algo o quiere que algo se haga de una forma, mira, yo digo, caramba, lo más seguro es que Dios lo está poniendo así porque así lo quiere Él. Y verme en esa obediencia continua, ¿verdad? Y sí, vamos a fallar, en algún momento vamos a ser desobedientes, pero volver al camino, llegar al camino. Y seguro, y con la situación hipotética que puse, seguramente Dios tendría un plan B, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, veamos el versículo 6, mis queridos hermanos. Si ponemos la foto o el arte de Jesucristo en su pasión, cargando la cruz, etcétera, de ese momento, y con este versículo 6, cuando lo leemos, vemos que se están mencionando aquí el mismo evento. ¿Ok? Y les quiero recordar aquí que los 5 pasos que se dieron para formarse la Biblia tal como la tenemos hoy en día fueron: primero, los eventos; segundo, la tradición oral, la tradición escrita; cuarto, la edición. Ese es el producto, el orden que tenemos la Biblia es producto de la edición. Y quinto, la canonicidad, que las comunidades se reunían para determinar qué libros estuvieron inspirados por el Espíritu Santo. Tengo eso ya más amplio en mi blog, le voy a poner la información a la parte de abajo también sobre eso, ¿verdad? Entonces, aquí se ve, ¿verdad? En este capítulo, versículo 6, ¿verdad? Se ve plasmado. En el último versículo que leímos, versículo 7, nos deja un camino de esperanza, ¿verdad? El siervo sufriente sabe que tenía que sufrir. El siervo sufriente fue obediente y sufrió, ¿verdad? Por eso San Pablo dirá que murió hasta en la muerte más temida y más terrible que se podía considerar en ese entonces, la muerte en cruz, ¿verdad? Entonces fue obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Entonces, este cántico, tercer cántico del profeta Isaías, yo les recomiendo grandemente que lo busquen en su Biblia, el capítulo 50 del profeta Isaías, en los capítulos desde el 48, capítulo 49 y el 50 son básicamente los 3 cánticos del profeta Isaías sobre el siervo sufriente. Entonces, este cántico vemos que se plasma la fe, la esperanza, ¿verdad? Y esa confianza que hay que tenerle a Dios. Por eso es bien importante. Con la fe y con la esperanza viene
la confianza en Dios, que debemos tener en Dios, la confianza que yo tengo que tener en mi familia, la confianza que yo debo tener en mi esposo, la confianza que la esposa debe tener en su esposo, etcétera, la confianza que los hijos deben tener en sus padres y viceversa, ¿verdad? Y entonces, mis queridos hermanos, yo les pido que sigamos esta Semana Santa, pues con mucha devoción, con mucho anhelo de vivir lo mejor posible esta Semana Santa. Y les doy las gracias y te pido que sigamos orando mutuamente unos por los otros, ¿verdad? Y si te gusta este video, por favor, compártelo. Suscríbete a nuestras redes sociales, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible, aunque estoy bastante ocupado aquí en Savannah, Georgia. Estoy bastante ocupado, voy a hacer todo lo posible por poner toda la información. Si no, la pongo después, no hay problema. Pero sí, primeramente Dios lo tengo en agenda para realizarlo, ¿ok? Mi gente, 1.000.000 de gracias nuevamente y cuídense y será hasta la próxima y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.